Ahí está. Ahí. Esperamos un minutito y ahí entramos. No, no lo hemos puesto acá. Esto. Hola, Mirta. Hola, Kiko, Elizabeth. Hola, amiguita. Oh, Que te Dios te bendiga, amiga. tiempo que no te veo. Ya pronto nos veremos. Allá. Ah, ya, qué bueno. A Sí. fin de mes. Ay, No, qué no lindo. Ya, qué lindo. Sí, pues se pasa volando el tiempo. Ah, solamente esto. ¿Cómo es? Que no salga lo otro. Esto también. Ah, ya. Avísale, avísale. Admitido. Ana Rosa. Súplica de ayuda de los miembros. Que entre Ana Rosa. Ustedes están esperando. Lleva tu libro. Se me ha ido la pantalla, pastor. No, está pasando las, Sí, Dile, explícame, pues todavía no. ahorita Unos viene. minutos, unos minutitos. Ah, ya, gracias. Ahí estamos, ahí estamos. Ya. Está. Pero está súper incómoda la sala. Sí, listo. Entonces vamos a comenzar en este momento y vamos a orar para que el Señor nos abra el entendimiento para poder entender esta parte del el Salmo 25, desde el 12 en adelante hacia el 22. Pero antes voy a pedir a alguien de ustedes, a ver, por favor, si Luzmila, si es que estás presente, podrías orar para el entendimiento de este Salmo 25. Adelante. No está. Oh. O Julio, si es que no está Luzmila. Ya, pastor. Sí, gracias. Oh, Padre amado, te damos gracias porque hoy día nuevamente abrimos tu palabra, Señor, Señor, te rogamos, Señor, que tú nos des el entendimiento suficiente para poder entender tu palabra y vivir en ella, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor, de que nos has dejado tu palabra para que nosotros tengamos siempre presente en nuestra vida, Señor. Gracias.
En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a comenzar y yo voy a leer el del 12 al 14 del Salmo 25. Así que estemos atentos. Dice así: la bondad de Dios para con el hombre reverente. Y dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará el de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Si analizamos justamente estos dos versículos, vemos que la bondad de Dios para con el hombre reverente es la reverencia del ser humano ante nuestro querido Dios Todopoderoso. Se trata de Jehová. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Ahí comienza el asunto del ser humano, usando la herramienta poética hebrea de repetición. David colocó la idea de humildad en el Salmo 25:9 junto a la idea de un temor reverente de Dios. Los dos conceptos están estrechamente relacionados y esta persona humilde y reverente puede esperar el don de la guía e instrucción de Dios. Esto es muy interesante. Mucha gente, cuando se les habla del temor a Jehová, a veces hacen una especie de crítica en el sentido de que, ¿por qué voy a tener temor a Jehová? Yo no le tengo temor. Y eso una idea, es una idea mala, una idea totalmente distraída de lo que en realidad debemos hacer. Gozar el bienestar. No hay que estar con ese temor que podemos inclinarnos en el temor de la humanidad ante el Dios, en el sentido de que, ¡ay, qué miedo! Que no. Este temor del cual estoy hablando es otro tipo de temor del cual piensa el ser humano. David describió las bendiciones materiales y terrenales que a menudo llegan a los humildes y reverentes. Sentimos que quizá David dijo esto con fe, aunque su situación actual era mala. Confiaba en que el bienestar y la bendición para sus descendientes llegaría con el tiempo. Entonces, quitamos el temor de un lado y no hacemos un tiempo temeroso en el sentido de lo que es nuestro Dios. Y eso es lo que hemos estado viendo en oportunidades, versículos, en los cuales es ese temor de amor, ese temor en el cual nosotros deseamos tener una comunión íntima con Jehová, es con los que le temen, y ellos hará conocer su pacto. Después de tocar las bendiciones materiales que puede recibir el hombre humilde y reverente, David habló de la bendición más grande que uno puede recibir, la comunión íntima de Jehová y un mayor entendimiento de su pacto. Hemos visto en la historia que continuamente, desde el tiempo de Abraham, luego los diferentes actos que han realizado los diferentes hombres, profetas, como el mismo Moisés, como diferentes personas, que es ese temor tan grande, pero también es un temor bueno, es un temor en el cual nosotros debemos de tener una unión más cerca
Y no hay que tenerle miedo a ese temor. O sea, hay algo que es totalmente diferente, el sentir de tener ese temor, ese respeto, ese amor y todo lo que en realidad tenemos que tener hacia nuestro Señor. Es un respeto grandioso, un respeto en el cual nosotros debemos de seguir fielmente en la constancia de nuestro ser. Tenemos que tener lo que significa el agradecimiento, por un lado, lo que significa la palabra en el sentido de la perseverancia, de la integridad y de la gratitud, porque estamos yendo, como habíamos hablado anteriormente, en el camino a la victoria, no mirando las derrotas o los obstáculos que tenemos, sino ir pasando estos obstáculos en tal forma de que podamos recuperar, si es que han perdido, la paz, recuperar el amor, recuperar el cariño a todo ser humano, empezando por la familia, los hijos, los parientes y todas las personas que necesitamos estar bien con nosotros mismos, con ellos y por supuesto, para poder estar bien con todos ellos, tenemos que tener primeramente, el temor a Jehová, ese orden, la estabilidad en general de la vida y también todo lo que en verdad le debemos a nuestro Dios. Ahí está la gratitud y la integridad. Entonces, lo que debemos tener es en ese temor, esa devoción que debemos tener a nuestro Señor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y ellos hará conocer su pacto. Después de tocar las bendiciones materiales que pueden recibir el hombre humilde y reverente, David habló de la bendición más grande que uno puede recibir. Esta bendición grande es la comunión íntima de Jehová y un mayor rendimiento de su pacto. El modismo hebreo para el Señor, confía, es el secreto de Yahvé o Jehová, que aquí puede traducirse como el círculo íntimo. En el caso de Job, que podemos tener justamente los que hacen su voluntad, son sus confidentes, como lo fue Abraham que habíamos dicho. Anoten el versículo, Génesis 18, 17. Génesis 18, 17. Algunos lo leen la amistad. Significa relación familiar, significa intimidad. Es algo confidencial y un compañerismo selecto. Este es un gran secreto. Las mentes carnales no pueden adivinar lo que pretende e incluso los creyentes no pueden explicarlo con palabras, porque debe sentirse conocido. Ya sea que traduzcamos la primera palabra secreto o amistad, el sentido es que sustancialmente el propósito y demás serán compensados con sus susurros del cielo. Tenemos en este caso, empleando justamente en el tiempo actual, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, dejen que yo me vaya para que yo envíe al Espíritu Santo. Hemos podido entender muy claramente que todo aquel que acepta a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es que radica el Espíritu Santo en la vida de cada uno y el entendimiento de poder esperar a nuestro Señor Jesucristo exactamente en el momento que uno acepta a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, acepta exactamente en este tiempo al Espíritu Santo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Nos recuerda que hay realidades del conocimiento cristiano,
y la experiencia que solo conocen aquellos que tienen nueva vida por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios radica en cada uno de nosotros, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, esta locura del ser cristiano, de predicar el evangelio. El evangelio pasa a ser locura para los cristianos. Y eso es bastante bueno, porque por medio de esta locura es que nosotros podemos ir entendiendo los secretos del Espíritu Santo. Aquellos que no tienen el Espíritu de Dios es como explicar los colores a un ciego o las armonías musicales a un sordo. O sea, es prácticamente imposible y eso es tan comparado con los cristianos que tenemos al Espíritu Santo. Hay pasajes secretos de amor entre Cristo y el alma creyente que no sería lícito pronunciar gran compañerismo con profunda bienaventuranza. Esto es bonito con Romanos, en el capítulo 8, anoten, Romanos capítulo 8, el 26 y 27, de los gemidos indecibles que uno empieza a sentir del Espíritu Santo, gemidos indecibles. Pasamos a el Salmo 15 y si Mirta, ¿lo puedes leer? El Salmo 15. Adelante, Mirta. Tienes que abrir tu audio. Ahí Ahí. va, ya. Adelante. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Qué bonito esta parte, ¿no? Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Los ojos hacia Dios, incluso desde la angustia. En cualquier momento, el ser cristiano va a estar apegado a nuestro Dios, justamente por lo que hemos hablado, por el hecho de que conocemos y tenemos al Espíritu Santo. Quizá en el Antiguo Testamento no se ve muy de cerca, ni es muy conocido la parte del Espíritu Santo. Pero qué bueno que en los diferentes versículos de el recibir el Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo lo está diciendo y nos está diciendo cómo es que recibimos al Espíritu Santo. Porque Él dice, como vuelvo a repetir, dejen que yo me vaya para que pueda enviarles al Espíritu Santo. Y el mismo Padre os enviará este Espíritu para que puedan tener esto que es algo grande. Mis ojos están siempre hacia Jehová, dice la palabra de Dios en este versículo. David dijo esto como una declaración de hecho y como una oración para el futuro. Sabía la importancia de mantener la atención de su mente y el alma hacia Jehová. Mira con confianza y espera con esperanza. Podemos agregar a esta mirada de fe y esperanza la mirada obediente de servicio, la mirada humilde de reverencia, la mirada de admiración y asombro, la mirada estudiosa de meditación y la mirada tierna de afecto. Qué bonito todas estas palabras en las cuales con el temor de Dios, el temor de Jehová que tenemos, cae exactamente en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros, con esta mirada de admiración y asombro, con la mirada estudiosa de meditación y la mirada tierna de afecto. Porque Él sacará mis pies de la red. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. A veces estamos un poco en desesperación, pero apenas nosotros le pedimos al Espíritu Santo, le pedimos a nuestro Señor Jesucristo, por medio justamente del Espíritu Santo, es que podemos quitar los pies de esta red que los enemigos han puesto delante de nosotros.
Y ahora, Víctor, ¿cómo andas de voz? Desconecta tu audio. Si puedes leer esta parte. Ya. Dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi Aflicción. Se Se, cansó. se te fue la voz. Ya, mira, se te cortó la voz, Víctor. Se congeló, parece, el sistema. Dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy afligido, solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Entonces, y continuamos, el 18 al 21. Pero antes de continuar, estamos primero viendo la cuestión de nuestros enemigos, cómo es lo que les sucedió a David y cómo es que nosotros, justamente hoy en día, actualmente, la situación mundial está aparentemente tan parecida y tan ligada con lo que le pasó a David. Dice, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Entonces, esto nos trae la integridad y rectitud. En ti he esperado, dice. Pero todo esto que hemos hablado anteriormente y que hablamos ahora, tanto del 16 al 18 como del 18 al 21, ¿no? Estamos pidiendo misericordia, estamos pidiendo perdón, estamos poniendo toda nuestra confianza en las angustias de nuestros corazones, que ha aumentado, que nos saque de estas congojas, que tenemos que estar mirando en esta aflicción y en nuestro trabajo, y sobre todo que perdone el Señor nuestros pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Qué cosa más interesante de todo esto es que ponemos toda nuestra confianza y el temor que tenemos es justamente puesto a disposición de nuestro Rey, de nuestro Señor y de nuestro Dios. Mírame y ten misericordia de mí, está diciendo el Señor. Vemos que David no dudó en repetir su petición al mismo Dios y lo hizo con un inteligente giro de pensamiento. En el Salmo 25 y 15, el Salmo 25 en el versículo 15 dice, habló de cómo había vuelto su atención hacia el Señor. Aquí le pidió a Dios que volviera su atención hacia su siervo necesitado. Normalmente lo que está sucediendo es que Dios no es que se aparte de ti, sino que nosotros mismos, cuando tenemos algún pecado o cuando evitamos la presencia de Dios, es que el Señor justamente se aparta. Y esto es muy constante en la vida del ser humano, que nos apartamos, a veces pensamos que no nos demos cuenta, pero lo que está pasando justamente es esa falta de atención hacia nuestro Dios. Y tenemos que estar permanentemente fijos. Por eso es que todo cristiano tiene que estar permanentemente dedicado a leer la palabra, no dejar
la palabra de lado. Dice, solo y afligido, angustias, congojas, aflicción y trabajo. Todo esto viene justamente por la falta de leer la palabra de Dios. Este salmo dulce y reconfortante vino de un tiempo de agonía para David. Gran parte de la agonía provenía de los enemigos, pues se había multiplicado contra él. Él quizá estaría pensando en la parte que los otros tienen la culpa, pero no es verdad. La verdad es que el ser humano, el Hijo de Dios, la persona que está metida en su palabra, tiene que estar constante y no apartarse de ello, lo cual significa que al apartarse de la palabra te estás apartando del mismo Dios. Unos 1000 años antes de Pablo, David vivió lo que el apóstol escribiría más tarde en 2 de Corintios 4:8. Dice así, del 4 al 8 al 10. Anoten, 2 de Corintios 4:8 al 10. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Vamos a volver a leerlo. Busquen 2 de Corintios, el capítulo 4, versículo 8 al 10. 8 al 10. Y busquen en sus Biblias 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 8 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Es bueno que todos lo leamos. Y dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Qué bonito estos dos versículos de 2 de Corintios. Y lo bueno es que Dios nos perdona todos nuestros pecados. En este caso, perdona todos mis pecados. Lo mismo a cada uno de ustedes. Fue como si David reconociera, tengo muchos enemigos y problemas. Entonces, aquí debemos de separar. ¿Cómo es que te vinieron todos estos enemigos y todos estos problemas? Porque de una u otra forma has entrado en algún pecado. Quizá, como dice que David está fijo en el problema de la caída que tuvo en los diferentes pecados, pero él reconoce, tengo muchos enemigos. Y normalmente cuando leemos la palabra de Dios, vemos normalmente el caso de Saúl, el caso de los diferentes personajes de los cuales estuvo en contra de David, pero también tenemos que ver el pecado o los pecados de David. Entonces vuelvo a repetir, perdona todos mis pecados. Fue como si David reconociera, tengo muchos enemigos y problemas, pero ninguno mayor que mis propios pecados. Por favor, Dios, trata también con todos mis pecados, porque en ti confié, porque en ti he esperado, dice la palabra. Y la parte es que la dificultad actual que soportaba David no le impediría confiar y servir a Dios. Esta era la relación profunda con Dios, no una que se dañara fácilmente o se separara por la decepción. Entonces, vamos a pasar al pedir a alguien que... Ahora, a ver. Vicente, ¿puedes leer el versículo 22? Ahí está en la pantalla. A ver, Sí.
En tu pantalla está. Ah, ya, acá también la tengo yo. Sí. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Gracias. Continúo con el No. Salmo 26. No, ahí nomás, porque ahí vamos a terminar. Está bien expresado, porque redime o redime. Redime, oh Dios, redime, oh Dios, a redime, oh Israel Dios. de todas sus angustias. Perfecto. Ese es el último versículo Del del 26, Salmo. el 22. Sí, el Salmo 25. Ese es el último versículo y Sí. es una petición final. Dice, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Redime, oh Dios, a Israel. Dice, no sabemos si este salmo vino desde antes de que David fuera rey o después. Ya fuera antes o después, David tenía una profunda preocupación por la bendición y el bienestar del pueblo de Dios en su mismo conjunto, no solo por él mismo, sino por lo mismo que él ha estado pidiendo. Pero qué bueno que él reconoce todo esto y pide al Señor que nos ayude, primeramente en el perdón y segundo, que nos redima, que nos quite todo este mal. Dice, si no me compadeces ni me ayudas, aún así salva a tu pueblo, que sufre por mí y en mis sufrimientos. Tenemos en la actualidad diferentes problemáticos en el sentido de lo que está sucediendo hoy. Este sufrimiento del pueblo. Hay muchos de nosotros y no sé por qué a personas les cae este problema de la enfermedad del COVID o diferentes tipos de problemas, ¿no? En este caso, tenemos varias personas que han entrado profundamente en esta enfermedad y en otros casos también que han fallecido. Hoy en día, y oramos siempre por estas personas, en este caso nuestro hermano Edmundo ha estado pasando por momentos muy difíciles, ha estado en el Rebagliati y en estados bastante difíciles, ha estado con la conciencia perdida totalmente porque ha estado entubado y ha tenido que perder la conciencia. Gracias a Dios que ya hace 3 días que ya recuperó y que está saliendo adelante. No se olviden de orar siempre por nuestro hermano Edmundo. Y entonces, por eso dice, redime, oh Dios, a Israel. Si no me compadeces ni me ayudas, aún así salva a tu pueblo, que sufre por mí y en mis sufrimientos. Esto en el caso de David, pero lo que les he dicho también en caso en general de cada uno de nosotros. Dice que nos libere de todas las angustias. Es notable que David pudiera tener interés y oración por las angustias de los demás cuando estaba en una temporada de tal dificultad. Seguramente nosotros en cualquier momento de nuestra vida hemos entrado en las diferentes dificultades, hemos entrado en angustias, hemos entrado en diferentes ocasiones en los cuales quizá porque hemos pecado o quizá por pruebas, no sabemos. Pero nosotros, cada uno, sí sabemos si hemos pecado o no hemos pecado. Y sabemos que cuando vienen todas estas pruebas, debemos automáticamente pedirle a Dios que nos perdone primeramente y que nos redima de todo mal. Es notable que David pudiera tener interés y oración por las angustias de los demás cuando estaba en una temporada de tal dificultad. Esto es lo que nosotros como creyentes apenas nos enteramos de que hay una persona que está en necesidad de oración. Quizá a veces no lo sabemos, pero en cuanto lo sepamos, debemos de hacerlo constantemente y todos los días. Justamente la oración. Congeló de algo, nuevo.
la oración No se es escucha algo... la voz. Aló, aló. Eso. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Justamente es una obligación de nosotros el poder orar por nuestros hermanos, el poder orar por otros cristianos. Al saber, o sea, no hay mucha necesidad de que nos digan, pero sí vemos que alguien en las reuniones que tengamos no entró una vez, no entró dos veces, se ha apartado un poco, que hay una necesidad grande de orar por esta persona. Seguramente como lo han hecho también con nosotros, en algunas oportunidades que nos hemos desviado un poco y los mismos hermanos de la iglesia, los mismos hermanos de las diferentes personas que necesitamos, es que han optado por orar por nosotros. Por eso es que este es un cuerpo grande que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que tenemos que hacer, incluso cuando David oraba, en el Salmo 25 del 8 al 14, hemos podido ver uno de los peores aspectos de la dificultad y la prueba en la vida del creyente es que puede llevarlo a uno a volverse terriblemente centrado en uno mismo y preocuparse solo por los propios problemas. Esa es otra de las cosas que está mal, cuando nos dedicamos íntegramente a nosotros y nos olvidamos de los hermanos. A veces yo he tenido un problema que justamente me ha sucedido cuando me han operado primero de la cabeza y luego de otros problemas que he tenido, que uno se preocupa mucho de uno y pierde justamente el contacto en el sentido de orar por los demás. Y me parece a mí que esa es la parte que está mal. Esa es la parte que está mal en lo que significa el amor hacia el prójimo. Dice la palabra de Dios que debemos amar tanto al prójimo como a nosotros mismos. Y esta es la parte en la cual hemos recibido de la parte de Dios el amor de Él. O sea, nuestro amor tiene que ser en una forma vertical. Ese amor viene de Dios directamente a cada uno de nosotros y por eso es que nosotros podemos estirar los brazos como una cruz y pidiendo por los demás, pero con ese amor que viene de arriba, lo tenemos que extender hacia los costados y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero si no hay el amor de Dios, es bien difícil amar al prójimo. Entonces, primero tenemos que tener ese amor de Dios para poder tener el amor hacia el prójimo y preocuparnos no solo por los propios problemas, sino por lo general. David, en su humildad y reverencia a Dios, fue guiado de una mejor manera. Y por eso es que debemos estar conscientes en este Salmo 25, no solamente del amor que podamos tener hacia los demás, sino también del amor de nosotros mismos. Voy a dejarlo esto, pueden abrir cada uno su micrófono para poder conversar y poder hablar de las diferentes problemáticas que nos dice este mismo salmo. Así que pueden abrir los micrófonos y pedir dos cosas, aportar o pedir. Adelante. Adelante, quien quiera aportar o pedir. Buenos días. Adelante, adelante, Pepe, ¿cómo estás? Bueno, el temor a Dios. Sí. Nos hemos olvidado toda la humanidad y yo pienso que lo que tú estás diciendo, todos estos problemas vienen por nos hemos desconectado con el Señor, nuestro Padre. Amén. Eso es todo. Gracias, gracias, Pepe. ¿O está mal? ¿Qué opinas?
Bueno, según lo que has dicho, es la pura verdad. A veces nos desconectamos y justamente esta desconexión es la que trae en sí todas las cosas que nosotros nos olvidamos. Nos olvidamos primeramente de leer la palabra, nos olvidamos de orar, nos olvidamos no solamente de orar por nosotros, sino de orar por los hermanos, por el prójimo. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que de tal manera debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Alguna otra? Sí, Amén. Sí, una- adelante. Roberto, Adelante, adelante. Roberto, No se te escucha. justamente dice, No se escucha ¿quién es nada. el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el versículo 12 comienza? Llama la señal, no entra. Sí. No está entrando, Julio. No entras. No estás entrando bien, se interrumpe. Tu fono debe estar mal. Sí, bueno, a ver, otro mientras se puede ir arreglando, otro que necesita. Ahora, Sí, adelante. pastor, ¿se escucha? poco. No, A ver, vamos a cambiar la posición. a ver, otra persona, porque no se te escucha, Julio. A ver, aquí. A ver, vamos a cambiar. Adelante, ¿quién quiere hablar? Roberto, yo quiero decir de que la vida que actualmente estamos pasando, ¿no? Muchos de nosotros, nuestros hermanos, de nuestros hijos, de todo nuestro país, Pastor Roberto, ponemos nuestras prioridades en otras cosas ajenas a lo espiritual, a la esencia a la esencia de nuestra creación, que es Dios. Entonces ponemos en primer lugar generalmente lo económico, lo que nos va a dar en ese momento satisfacciones. No así lo otro, que es lo más importante que tú nos acabas de aclarar en Corintios, ¿no? En el cual cita el amor de Dios, y si fijamos en esa mirada, saldrán nuestros pies de la... No sé si me has escuchado. Sí, interrumpido, pero sí te escuché el versículo de 2 de Corintios, en la cual justamente habíamos comentado, y aquí vemos esta parte, 2 de Corintios, sí. Y que no lo toman importancia, no lo tomamos importancia, nos fijamos más en lo material, nos fijamos más en el bienestar, y no así en lo principal, que es lo espiritual, la paz, el amor. Eso quería. Sí, gracias, amada. Sí, justamente insistimos en este versículo y lo leímos en 2 oportunidades y lo voy a volver a leer, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Es dos versículos muy bonitos, los cuales tenemos que hacernos permanentes.
Nuevamente, Julio, a ver si hablas, si te puedo escuchar. No escucho. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar algo? Roberto. Sí, adelante, Yo Hugo. quiero que amplíes un poquito el versículo 6 y 7 que dice: en ti he esperado todo el día, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Eso, ¿por qué le dice a Dios que se acuerde? Si Dios lo tiene, creo, presente siempre. Bueno, esta es una parte también en la cual nosotros somos los que nos olvidamos, y después de algún tiempo que estamos viendo que no hemos estado cerca de Dios, porque el mismo Dios es el que nos está diciendo, oye, acuérdate, no es que yo me olvide, lo que pasa es que tú no estás metido en la palabra hoy en día, en el cual necesitamos tanto de la palabra de Dios, sea Salmo, sea el nuevo testimonio en el cual Pablo habla tanto en los diferentes libros que él nos ha dirigido. Adelante, Julio. Hugo. ¿Alguien más que quiera? Sin temor, ¿eh? Sin temor. El temor para el Señor. No, el temor es nuestro. Hay que analizar por qué es que viene este temor. Lo que sí debemos tener es el principio. El principio es el temor de Jehová. O sea, tenemos que tenerle temor a él, pero el temor reverencial, el temor en el cual entendemos nosotros que él es el Dios todopoderoso, que él es el Padre nuestro y que él es todo en todo. No hay nada que nosotros podamos agregar a lo del Señor. Del Señor es todo, y eso es lo que debemos de aceptar dentro del temor que tenemos ante él. Roberto. Sí, adelante, Oscar. Pienso que el Salmo 25 habría de considerarlo dentro de todo el contexto, desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Todo eso, amalgamarlo en una sola idea, en un solo pensamiento. Porque si lo hemos partido en dos partes, primero la semana pasada del 1 al 11 y ahora del 12 al 22, quizás un poco que podríamos desviarnos, ¿no? Pero si lo leemos en contexto, todo el Salmo 25, creo que ahí entraríamos ya más en razón, porque un poco que quizás nos hemos desviado es esa primera parte de la semana pasada, que fue un mensaje muy enjundioso, muy de bastante contenido, que en esta segunda parte, que lo hemos desarrollado ahora del 12 al 22, sí, es un complemento, es una conjunción, una compenetración integral de todo el Salmo, que en su cabezamiento dice pues que David implora dirección, perdón y protección. Amén. Si lo leemos todo
de corrido, yo creo que ahí podríamos entender magníficamente todo el Salmo 25. Ese es mi aporte, Roberto. Gracias, perdón, Oscar. Lo que pasa es que hemos tenido que partirlo en dos porque el tiempo no nos alcanza para las dos partes, que es una sola, poderlo explicar directamente. Pero en esta ocasión, justamente lo que hemos explicado es parte del primero y la parte del segundo en conjunto. Pero toda la petición es justamente una ayuda que se presenta nuevamente. Pero es uno solo, no son dos. Obvio, claro. De igual forma, casi todos los salmos tienen que ver con la ayuda que Dios nos da para poder llevar una dirección constante. No puede ser que si yo utilizo el Salmo 23, que Jehová es mi pastor, que ya no tiene que ver nada esto. Al contrario, todos los salmos tienen que ver, pero no podríamos darle todos los salmos en una sola explicación o una sola dirección. Por eso es que estamos llevando salmo por salmo, y cuando el salmo sobrepasa de los 12, lleva a 20, 25, entonces tenemos por el tiempo mismo a aperturarlo en 2 o 3 veces, partirlo. Pero está muy bien. Claro, está muy bien. pero está bien que hayas denominado esto en la forma de que es un solo salmo y lo que está pidiendo es justamente lo mismo. ¿Otra pregunta, respuesta o algo que desea? Roberto, buenas tardes. Soy Ana Rosa. Hola, Ana Rosa, ¿cómo estás? Adelante. Acá, este salmo es muy bonito, lo había leído muchas veces, en que David, al igual que todos nosotros, imploramos dirección, perdón y protección, ¿no? 3 cosas. Pero acá en el salmo, en el versículo 14 y 15, se establece ¿cómo te puedo decir? Un fundamento, ¿no? Que dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Ajá. ¿No? Y a ellos hará conocer su pacto. Así es. ¿No? Entonces, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Ya es la confesión, la confianza puesta en Dios, ¿no? Sí. Pero primero tenemos que tener esa relación íntima con Dios, que es con los que le temen, No es cuestión de pedir, sino que tenemos que tener el temor de Jehová para estar en esa relación perfecta con Dios, en esa dependencia con Dios, sí. ¿no? Porque es a ellos que hará conocer su pacto. Quería comentar nada más. Gracias. Muy bonita este salmo. Muchas gracias. Tenemos en Proverbios, dice la excelencia de la sabiduría, y está analizando todo en una forma en la cual dice que justamente la sabiduría viene del temor que tenemos hacia Dios. Si no tenemos el temor hacia Dios, la sabiduría no va a entenderse. Dice, voy a leer un poco el versículo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, inclinares tu corazón a la prudencia, clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, como a la plata buscares y la escudriñares como tesoros. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Este es algo, anótenlo, es en Proverbios número 2, del 1 al 6, al 5 vendría a ser. Y se puede seguir leyendo todo el versículo, el capítulo, y dice, hallarás conocimientos de Dios, y en el 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las verdades del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el temor de Jehová, el temor nuestro de Jehová, es la base de la sabiduría. No hay otra forma. Tenemos hoy en día tremendos sabios en los cuales podemos ver gente que está haciendo científicamente cosas tan grandes, pero al final, esa sabiduría se pierde en el sentido de que no conocen al Señor. Entonces, esta sabiduría o la excelencia de la sabiduría se va perdiendo porque no están en el camino de Dios, a pesar de que Dios les ha dado todo este conocimiento, llega un momento en que se pierden. Adelante, ¿algún